no solo tenemos que ser capaces de definir quién es nuestro enemigo inmediato, sino que tenemos que ser capaces de aprovechar todas las contradicciones que se den entre los enemigos, estimulando esas contradicciones dentro de lo posible. Porque lo que tenemos es que tratar de concentrar fuego en el enemigo principal. Ahora, hemos hablado del enemigo, hemos hablado del enemigo principal, hemos hablado de aprovechar las contradicciones en el seno de los enemigos. Ahora hablemos de las alianzas. O sea, hemos dicho mucho, pero no hemos hablado de la palabra alianza, que necesitamos concentrar las máximas fuerzas contra el enemigo inmediato o principal obstáculo para avanzar. Que es un grave error pensar que la revolución la podemos hacer solos. No podemos hacer la revolución solos. Es un error pensar que podemos hacer la revolución solo los revolucionarios. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo surge esta idea? Generalmente esta idea de que podemos hacer la revolución solo no surge cuando estamos en un pequeño grupo, una minoría, ¿no es cierto? Porque evidentemente es claro que no podemos triunfar. Pero sí, por ejemplo, tenemos el caso de lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Que ellos, después de una lucha muy fuerte contra el separatismo de las regiones, ¿no es cierto? Y de la oposición del Senado y de una serie de elementos de las fuerzas opositoras, las van venciendo gracias a la movilización popular, Evo a la cabeza la huelga de hambre, movilizaciones hacia Santa Cruz, etc. Bueno, y logran hacer un referéndum, Evo gana, se gana la constituyente, bueno, cambia el panorama de las fuerzas en las regiones, etc. Se ganan las elecciones con mucha margen. Entonces, mi análisis es de que hubo una sobreestimación de las propias fuerzas, ¿no? Entonces, empezó entre los propios compañeros del MAS el sectarismo. Ah, no, nosotros somos tan buenos que para qué no necesitamos pues ampliarnos a otros, ¿no? Yo creo que ese es un gran error. Porque además hay un ejemplo, digamos, es claro que si nosotros somos los revolucionarios, los que hacemos el proceso, parecería que vamos más rápido, ¿no? Vamos más rápido los revolucionarios. Resulta que eso es como una locomotora que los carros se le quedan atrás. Claro, la locomotora sin carros avanza mucho más rápido que con muchos carros atrás. El problema es que la revolución tiene que hacerse con todos los carros, no solo con la locomotora. Ahora, ¿cómo trabajar para consolidar las alianzas con otros? Pues es muy importante la propaganda, la acción y la agitación. ¿En qué sentido la propaganda? En el sentido de que tú estás aliándote con alguien con el cual no compartes todo. O sea, tú puedes poner el acento en lo que no compartes o puedes poner el acento en lo que lo compartes. Tú puedes decir, bueno, mira, suponte tú, en el caso del propio presidente Chávez, ¿no es cierto? Él establece alianzas con sectores de la burguesía mediana, con empresarios. Entonces, evidentemente de que pondrá el acento en el carácter bueno de esos empresarios, que esos empresarios están dispuestos a colaborar dando empleo para el país, que está dispuesto a dar trabajo a la gente, etc. No va entonces a insistir en que esos señores burgueses son explotadores y qué sé yo. No es que dejen de ser capitalistas, siguen siendo capitalistas. Lo que pasa es que la propaganda va a poner el acento en aquellas cosas que son positivas para el proceso. Hay que tener en la acción solidaridad con esos sectores que no son los nuestros, que pueden ser atacados justamente serán atacados por las fuerzas conservadoras porque están apoyándonos a nosotros. Entonces es muy importante solidarizar en determinadas acciones con ellos.
Y es muy importante también en cuanto a la agitación, mostrar cada cosa que hace el enemigo, cada cosa que hacen los sectores conservadores, que puedan ser cosas que esos sectores que están aliados a nosotros, pues rechazan. Hay muchas cosas que a veces no somos capaces nosotros de señalar, por ejemplo, el aspecto inhumanitario, ¿no?, de los sectores conservadores. La Iglesia Católica Venezolana, que defiende a un huelguista de hambre estudiante, pero que no se preocupa de darle albergue a los damnificados por el temporal, por ejemplo. Bueno, mostrar eso para que los sectores más sensibles de estos aliados temporales que tenemos vean, pues, las contradicciones que tienen con el sector conservador y las afinidades que tienen con nosotros. Ahora, en las alianzas hay que distinguir entre acuerdos que podamos tener con otras fuerzas y también tenemos lo que se llama compromisos. Nosotros podemos hacer acuerdos sin que nadie renuncie a lo suyo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una guerra, ¿no es cierto?, sectores burgueses pueden apoyar a los sectores guerrilleros dándoles comida para llegar a asaltar un cuartel. Allí hay un acuerdo, los sectores burgueses van a poner la comida. No están renunciando a nada, están simplemente haciendo una acción de colaboración. Pero hay otras alianzas que sí implican compromiso, ¿no? Entonces ahí vienen los compañeros de la izquierda más radical que pues dicen que ellos no aceptan ningún compromiso, que eso significa ser reformista, que eso significa no ser revolucionario o ser traidor a la revolución. Ahora, Lenin pues insiste mucho, ¿no?, en que hay que entender de que hay que aceptar los compromisos. Pero yo sobre este tema quisiera hablarles en un bloquecito aparte para poder desarrollar bien una forma de compromiso que se hizo y que muchas veces no ha sido entendida por los revolucionarios.